Iglesia North Coast, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. Tenemos unos puntos antes de empezar el sermón. Quiero recordarles que si quieren información sobre el grupo de mujeres, pueden contactar a Alma. Si necesitan información sobre los grupos de vida, pueden contactar a Marco Ramírez. Si necesitan información sobre el grupo de hombres, pueden contactar a Byron. Para cualquier otra cosa general, pueden contactarnos y escribirnos al correo de info@iglesianorthcoast.com. Tenemos un buen mensaje de parte de Ray y una excelente alabanza de parte de nuestro equipo, así que preparémonos y pasemos un excelente tiempo juntos. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanza traer al que en todo es el primero, al que en todo es el primero, pues nos ha redimido por su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanza traer, y al que en todo es el primero, 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 pues nos ha redimido por su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre.
¿Cuántas veces has orado con tanta fe que le estás diciendo a Dios, tengo suficiente fe para que me respondas? Orar con fe para que Dios responda. Eso es un concepto que la teología popular nos ha dado una y otra vez. Nos ha dicho, tienes que orar con una potencia diferente, con un tipo de intensidad que pueda alcanzar a Dios, que toque el manto de Dios, que toque el corazón de Dios. De hecho, muchas veces nos han dicho que hay que hacer algunas cosas, deberíamos estar haciendo algunas cosas que toque, que sensibilice el corazón de Dios para responder. Si usted ha seguido a Cristo por muchos años o por algunos años, usted ha escuchado esta frase, necesitas tener más fe. O tal vez usted se lo ha dicho a alguien, necesitas tener más fe. Cada vez que llegamos donde un amigo y decimos, tengo un problema, esto es lo que me está pasando, no sé, tengo dudas en mi caminar cristiano. Muchas veces el término que nos es otorgado, regalado, es necesitas más fe. Hay una gran posibilidad de que eso no sea cierto, de acuerdo a lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Hay mucha posibilidad de que la mayoría de nosotros tenemos suficiente fe como para alcanzar el corazón de Dios. Aquí es donde está el asunto. Queremos alcanzar el corazón de Dios para que Él haga lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. ¿O queremos alcanzar el corazón de Dios porque estamos interesados en una relación profunda y real con Él? Es más posible que la mayoría de nosotros, entonces, déjeme pensar, en lugar de contar con una fe victoriosa, con una fe triunfal, que todo lo puede, que todo lo cambia, ¿qué tal si nos atreviéramos a decir que la mayoría de nosotros tenemos una fe pequeña? Una fe como la de Pedro. Una fe como la de la iglesia. Hay una intriga, ¿verdad? En mis palabras. De esto se trata nuestro sermón hoy. Una fe pequeña. Porque creemos que la fe debería ser tan grande como para poder llegar hasta Dios y hacer que las cosas cambien. Hoy vamos a ver en nuestra historia que no necesariamente eso es verdad. Si está listo conmigo, amárrese el cinturón. Esta es una buena historia. Me encanta la historia de hoy, porque nos va a llevar por un viaje no solamente a través de la gracia de Dios, pero también a través de la fe. La fe que mueve montañas, pero que es de un tamaño tan minúsculo que posiblemente no se puede ver. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar una vez más. No se pierda algunas actividades que vienen para nuestra iglesia. Vamos a tener una clase para personas que quieren conocer más acerca de la iglesia. ¿En qué estamos basados? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Tenemos una clase de ese tipo muy pronto. La fecha está por ser anunciada. Y también vamos a tener otra actividad en vivo aquí en la iglesia, perdón. Vamos a traer a la congregación. No les voy a dar muchos detalles todavía, pero estamos trabajando en eso. Estamos súper emocionados por verlos una vez más a ustedes, pero también por poder darles herramientas para que podamos vivir una vida cristiana como agrada al Señor. Para que nuestra fe sea una fe que esté establecida en la roca, no en la arena. Una fe que sea constante, aunque pequeña. ¿Listos? Hechos, capítulo 12, todo el capítulo. Hoy también, la semana pasada les di todo el capítulo 11 y casi logramos hacerlo un poco más corto. Vamos a ver si hoy tenemos suerte para eso. ¿Qué tal? Hechos capítulo 12. Y empieza diciendo, en ese tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿Dónde terminamos la semana pasada? Terminamos con Pedro, llegando ante el concilio de los judíos que querían preguntarle ¿por qué fuiste a comer con un gentil? Recuerden que el Señor les cambia el corazón porque la gracia de Dios los toca y están contentos porque Dios ha tocado el corazón ahora de los gentiles, de los que no son judíos.
Termina con la hambruna que vino por todo el mundo y muchas de las iglesias, especialmente las lideradas por los apóstoles, dan una ofrenda. Ese es el tiempo. En ese tiempo empieza el capítulo 2 en el versículo 1. El rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Ahí ya empezamos mal. Hizo arrestar a algunos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Este es Jacobo, el apóstol del Señor. Santiago, también conocido como Santiago. Lo mandó a matar a espada, quiere decir que murió decapitado. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Déjeme parar ahí porque eso es un acto puramente político que está haciendo Herodes. Herodes tiene una tradición con sus antepasados de hacer decisiones, de tomar decisiones puramente políticas y tomar en cuenta los momentos más especiales de la historia del pueblo de Israel para poder llevar a cabo sus aspiraciones políticas. Esto me recuerda que la política y la vida cristiana no es una buena mezcla, en realidad. Yo diría, tenga mucho cuidado cuando un político habla acerca de su fe en Cristo. Eso va a tener que ser pasado o pesado por mucho juicio y mucho discernimiento. Porque Herodes una vez más nos recuerda que el poder político puede utilizar cualquier cosa para llevar a cabo sus planes. En fin, no quiero meterme en una confrontación política o en una discusión de tal tipo. Solamente estemos pendientes de eso. No hay ningún tipo de partido político o de poder político que pueda decir que tienen la verdad de Cristo en sí mismos. Eso no existe. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, estratega, usando los momentos más especiales de la historia para poder traer sus aspiraciones políticas. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados solo para Pedro, caramba. Me imagino que Pedro era bastante difícil, quizás. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y aquí nos da una pincelada de lo que estaba pasando con la iglesia. Una iglesia que oraba, una iglesia que sabía orar, una iglesia ferviente, una iglesia que sabía cuidar a sus líderes en oración. Y yo pienso en nuestra iglesia, se caracteriza por la oración. La iglesia somos todos, así que si cada uno de nosotros ora, hacemos una iglesia que ora. Si cada uno de nosotros decide no orar, ya sabe lo que hacemos. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados. La semana antepasada, creo que fue cuando Pedro resucita a Dorcas, a Tabita, ¿recuerdan? Él emula a su maestro, a Jesús. Le pide a todo el mundo salir del cuarto. Él dirige las palabras, el mismo tipo de frase que Dios dijo cuando estaba resucitando a la hija de Jairo. Sacó a la gente del cuarto, dijo, y niña, a ti te digo, levántate. Pedro le dice, Tabita, a ti te digo. Casualmente, en el idioma original, cuando Jesús levanta a la niña, le dice, Talita. Y Pedro está llamando a Tabita. Pedro está tratando de seguir los pasos de su maestro. Aquí es lo mismo. Está en la cárcel. Está en un momento muy difícil. Está en una tormenta. Está en una situación sumamente aparatosa. ¿Y qué es lo que hace? Dormía.
Es como Jesús en la barca mientras la tormenta tiene a todos en tensión y en temor. Jesús duerme. En fin, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Tal vez estaba tan dormido que no eran palmadas, eran más bien golpes. Le dijo: Pedro, date prisa y levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dice, además de eso: vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. ¿Saben qué me llama la atención de estas 3 frases que dice el ángel? Todas son órdenes. Voy a llegar ahí más adelante, mejor. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Yo creo que estaba medio dormido y estaba quizás sonámbulo y pensando: uy, este sueño es como un viaje diferente. Estoy soñando que me están librando de la cárcel. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo. La palabra que se usa originalmente en el griego es automatón, que significa automáticamente. Eso me parece muy, muy bonito. A mí me gusta la tecnología, entonces tenía que decirlo. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro. O sea, no estaba seguro. Había pasado por todo eso. El ángel aparecido, le había tocado, le había llamado la atención 3 veces, dado 3 órdenes, lo sacó. Él vio el portón, vio a los guardias y hasta ahora está completamente seguro. Tome eso en cuenta, subráyelo. Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y recuerden, la persecución seguía. Los judíos de la circuncisión, de los que hablamos la semana pasada, seguían persiguiendo a los judíos que ahora estaban siendo convertidos al cristianismo. La semana pasada es en Antioquía donde los cristianos son llamados cristianos por primera vez, pequeños cristos, seguidores de Cristo, gente de Cristo. A esta gente les habían puesto el blanco. Cuando cayó en cuenta de esto, cuando se dio cuenta totalmente de que no era el sueño, que cuando se despertó, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Juan Marcos, este es el hombre que escribe el Evangelio de Marcos. Este es el hombre que va a pasar muchas aventuras con Pedro y también con Bernabé a lo largo de este libro. En esa casa había muchas personas reunidas, orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¿A usted le ha pasado eso? ¿A alguien, usted está pidiendo un favor o está llegando a algún lugar y la otra persona está tan contenta que se olvida de usted por la misma alegría? Yo no sé si eso es un halago o más bien es una ofensa. En fin, esto es lo que le pasó a Rode. Pedro está a la puerta, exclamó, me imagino contentísima. Y esta es la respuesta que recibe de la iglesia que ha estado orando fervientemente por él. Recuerda lo que subrayó hace unas líneas arriba. La iglesia de los cristianos que ha estado orando fervientemente por Pedro y ellos le responden: está loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. No solamente se negaron a creer una vez, sino que se negaron a creer 2 veces. Entre tanto, Pedro seguía llamando. El pobre Pedro estaba
estaba con frío y con hambre afuera, esperando que le abrieran. Estaba pensando, ¿y qué está pasando? ¿Por qué nadie me abre la puerta? Que es que no me querían verdaderamente. Seguramente estaban orando para que yo me muriera en la cárcel o para que me cortaran la cabeza igual que Jacob, no sé. Pero Pedro estaba todavía llamando a la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Tercera vez, ¿cómo puede ser que esto está pasando? Quedaron pasmados con miedo. Increíble. Cuando uno dice increíble, hay un aspecto de incredulidad dentro de la frase. Con la mano, Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos. Está hablando de un Jacobo diferente, por supuesto, no del Jacobo que murió decapitado. Luego salió y se fue a otro lugar, posiblemente por razones de seguridad. Al amanecer, se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Por supuesto, ¿dónde está este tipo? ¿Cómo salió de aquí? Un escapista. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. Eso me parece increíble. Les toma la palabra, dígame qué fue lo que pasó, les saca la historia y después los mata. Es ahí donde vemos el tipo de poder político que maneja este rey. Cuando alguien en el poder tiene sed solamente de eso, de poder, él va a hacer lo que sea para desaparecer a las personas que pueden hacerlo ver mal. Estos guardias lo iban a hacer ver mal a él. No solo en el poder político, muchos de nosotros hacemos eso cuando tenemos algo de poder. Después viajó a Judea, a Cesarea y se quedó allí. Y es ahí cuando Herodes, que está furioso con los de Tirón de Tiro y de Sidón, dicen los versículos siguientes, se empieza a poner de acuerdo con ellos, aunque no se gustan mucho, no se caen bien en realidad, pero él llega a un acuerdo con ellos. Entonces, en un día específico, él sale para firmar el decreto de paz entre ambos. Y la gente empieza a gritar que él tiene la voz de Dios, no la voz de un hombre. Herodes se lo cree. Y para su sorpresa, Dios también se lo cree. No para hacerlo a él Dios, sino para decir, hasta aquí llegó. Es ahí donde dice que Dios lo hirió, porque no le había dado la gloria a él, y murió comido por gusanos. Muy bonita historia, pero que nos recuerda algo muy importante. Cuando alguien abusa de su poder y lo disfraza con virtud cristiana, es muy posible que no va a terminar bien. A Dios no le complace que alguien use su poder político, su poder para influenciar a otras personas y así poder tener ganancias propias o para hacer sus propios propósitos realidad. Eso es lo que pasa con Herodes. Y muere. Y termina este texto diciendo: la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Herodes muere. Su gobierno muere. Sus esperanzas de poder mueren con él. Su ignorancia acerca de hacer a Dios parte de su gobierno sin ser ni siquiera sin haber un vestigio de la presencia de Dios en él, todo eso muere. Y sin embargo la iglesia sigue extendiéndose y difundiéndose. La gracia de Dios, la mano de Dios con su iglesia. Después termina diciendo: cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio en Antioquía, cuando estaban, recuerda, Bernabé se llevó a Saulo a Antioquía para que le hablara a los helenistas, a los que hablaban griego. Ellos regresaron a Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Y aquí sigue Juan Marcos en esta. Aparece una vez el nombre,
una vez más el nombre de Juan Marcos en esta jornada de los evangelistas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Algo de lo que me llama la atención cuando leo esto es que estoy viendo a héroes de la fe. Es gente, estos son la gente que estaba ahí en la inauguración del reino de Dios en la tierra, de la iglesia. Los primeros creyentes, los discípulos que creyeron por palabra de los apóstoles que estuvieron con Jesús. O sea, esta es gente de alta categoría espiritual. Y sin embargo veo a un Pedro cuya fe no es tan poderosa como la que yo esperaría. Y veo a una iglesia cuyas oraciones y cuya fe no es tampoco tan fuerte. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos aprender de la fe? ¿Qué podemos aprender de las oraciones? ¿Y qué podemos aprender acerca de la respuesta de Dios a nuestra vida? Vamos a entrar a esta pequeña discusión durante los minutos que nos quedan para hablar acerca de fe, oraciones y la respuesta de Dios. Si está listo para ir con nosotros, hablemos acerca de la fe. La fe ha sido muy cuestionada en términos de qué significa esta palabra. ¿Qué quiere decir? Muchos piensan que es una serie de pensamientos y de conocimientos que embargan nuestra mente y que empiezan a cambiar nuestro corazón. Por supuesto, esto es una verdad bíblica que la fe tiene que cumplir ese propósito en nosotros. Y sin embargo, para muchos la fe es como un nido de conocimiento que se guarda en ambos, en la mente y el corazón, pero que no hace mucho. Se sabe, se entiende, aún se explica, pero no se expresa. Y déjeme comenzar diciendo esto: la fe bíblica es una acción, no es un sentimiento. La fe bíblica es una acción, no es un sentimiento. Si solo perfeccionáramos la capacidad de quitar todas las dudas, y esto es lo que creemos muchos cristianos, si solamente nos convirtiéramos en expertos de sacar todas las dudas de nuestra mente, de nuestro corazón, podríamos tener el poder de arreglarlo todo. Es más, podríamos hacer verdaderamente que una montaña se traspase para el mar, como dicen los salmos. Esa es la gran cura de Dios. La fe es una poción mágica a través de la cual podemos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Claro, porque mientras menos dudas tengas, más vas a tener la opción de que Dios haga lo que quieres. Y usted me va a decir, ¿cómo se le ocurre decir esto? Claro que sí, la teología popular nos ha vendido ese concepto de fe una y otra vez. Órale a Dios con todo el corazón y Él te va a conceder lo que quieras. Este versículo es muy clave para todos los que quieren manipular el concepto. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleítate quiere decir ten mucha fe, piensa positivo, confía que Él va a darte lo que tú quieres que Él te dé y Él te lo va a dar. Cada vez que alguien cumple años y lo felicitamos, Facebook, Instagram, cualquiera, mi oración es que Dios te dé las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Eso va implícito, porque tienes mucha fe. Eso es lo que la teología popular nos dice. La fe es un estado mental positivo que te da poder para cambiar tu realidad. Entonces puedes lograr tus sueños por la fe. ¿Cuáles son tus sueños? Lo que quieras que ser. En muchos círculos cristianos se nos dice, si quieres tener suficientes cosas materiales, solo pon a funcionar tu fe. Activa tu fe. ¿Y qué quiere decir? Quiérelo con todo el corazón. Piensa positivamente. Si quieres sanarte de la enfermedad que tienes, solamente tienes que tener suficiente fe para llegar a Dios. Si por alguna razón oras a Dios y no tienes suficiente fe, Él no lo va a hacer. Fracaso total. ¿Quieres ser exitoso? Pon tu fe en acción. Confía en el Señor con todo tu corazón. Pídele lo que quieres. Él te lo va a dar. Es más, ¿quieres perder peso?
pon en práctica tu fe. En la Biblia vemos mucha gente confundida, mucha gente turbada, mucha gente con miedo. Y sin embargo podemos ver que todas esas personas turbadas, con miedo, confundidos, están en buenas manos. Nuestra fe no es valiosa necesariamente por lo que sentimos. No es valiosa porque digo que no estoy confundido, porque digo que no estoy frustrado, porque digo que no tengo miedo. Nuestra fe es valiosa por lo que hacemos, por cómo la ponemos en práctica a pesar de las dudas que tengamos. Abraham, por ejemplo, en Génesis 22, se nos dice, Abraham le fue contado con fe porque hizo algo, dio un paso de obediencia, a pesar de que no era fácil creerlo. Esa es la cosa. La teología popular de hoy nos dice, usted tiene primero que saber que es cierto y estar seguro de que va a ocurrir para que Dios pueda hacerlo. No estoy seguro si ese es el orden de las cosas. Los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, todos hicieron algo para que su fe fuera contada como tal. ¿Cómo estamos identificando nuestra fe en este tiempo? ¿Por lo que sentimos? ¿Por las cosas bonitas que nos hace sentir? ¿Por cuán valientes nos hace sentir? Ahora, no estoy diciendo que usted no necesita valor, que no necesita confianza, que no necesita esperanza. Todas esas cosas vienen a través de la fe también. Pero eso no es fe. No es como yo me sienta. No es si hoy me siento victorioso que voy a tener victoria necesariamente. Y muchas veces nos sentimos como tal porque vemos a otras personas que han recibido su regalo. Déjeme decirle, cada persona tiene una jornada de fe completamente diferente. Hay cosas parecidas en el camino de la vida cristiana, pero Dios actúa diferentemente con diferentes personas cada vez. A pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que hayas recibido o no. La pregunta aquí es, ¿vas a ser obediente a pesar de cualquiera de estas cosas? Una pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué has hecho por fe en estos días? ¿Qué es lo que te ha movido la fe a hacer en pura obediencia? Y tal vez es muy confuso para usted en este momento, porque apenas estamos conversando acerca de esto hoy, pero si usted quiere hacer algo por fe que está basado meramente en cómo usted se siente, yo lo revisaría. Algunos dicen, bueno, yo por fe he estado orando mucho. Ok, cuénteme por qué ha estado orando. Posiblemente la respuesta es, he estado orando por mí, por mi seguridad, por lo que Dios quiere darme. Cuando pensamos en fe es que le ponemos fe a algo que queremos tanto y que le vamos a pedir a Dios, que no nos cabe la menor duda de que lo vamos a recibir, tal y como lo pedimos. Y entonces, si alguien tiene alguna duda, posiblemente no tiene fe. Pero déjenme decirle esto, número 2, lo opuesto de la fe no es la duda. Lo opuesto de la fe es la desobediencia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Pedro dudó. El ángel vino, lo tuvo que tocar 3 veces, 3 órdenes para salir. Me suena como a mis hijos para sacarlos de la cama. Me suena como a mis padres para sacarme de la cama para ir a la iglesia. Rey, levántese. Póngase los zapatos, póngase la camisa, despiértese, vámonos. Eso es exactamente como me suena que estaba pasando con el ángel y Pedro, porque él tenía la duda. ¿Está seguro? Hoy es el día, no sé, no me siento bien. La iglesia dudó 3 veces. Rode, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro ahí? Debe ser su ángel. En la antigüedad se pensaba que cada persona tenía un ángel. Posiblemente algo de lo que creían era que el ángel se parecía a la persona. Es por eso que hablaron de eso con Pedro. Pero no puede ser Pedro. Debe ser un espíritu antes de ser Pedro. Estás loca antes de que sea Pedro en la puerta. Y cuando está Pedro, no puede ser.
Hay dos tipos de duda. Hay una duda que se queda paralizada. Una duda que no obedece y se queda paralizada. Es la duda que dice, no creo que sea verdad. Es imposible, no lo puedo creer. Según Santiago, es el doble de ánimo. En Santiago 1 dice que duda que la oración será contestada. Ahora, déjeme ponerlo aquí muy claramente. Yo no estoy diciendo que cada vez que oramos, que llegamos a Dios con una petición, no creamos que Él puede hacerlo. Eso es diferente a creer que Él va a hacer lo que yo quiero que Él haga, lo que yo quiero que me pase a mí. Eso es muy diferente. Cuando busco la sabiduría de parte de Dios para saber si estoy o no de acuerdo con su opinión, Él no contesta porque estoy dudando de su palabra. Esta es la cosa. Mi fe no puede dudar, de acuerdo a la teología popular, mi fe no puede dudar porque si no, no es fe. No, mi fe está abierta a dudas. Y esa es la segunda parte. Si la primera parte es obedecer, quedarme paralizado, no hacer nada porque tengo dudas, la segunda parte es tengo que obedecer a pesar de las dudas. Pedro obedeció con dudas. Daniel y sus amigos en el horno de fuego, recuerdan, Sadrach, Mesach y Abednego, en Babilonia, Nabucodonosor los tira en el horno de fuego porque no lo adoraron a él. Ellos le dijeron, bueno, si Dios quiere salvarnos, nos va a salvar de aquí. Pero ellos no entraron al horno con pompas y platillos diciendo, ya somos salvos. Eso es una diferencia de actitud. La fe hace algo. La fe se mueve, a pesar de que dude. Si a usted alguien le dijo que su duda lo hace no tener fe, posiblemente no está muy informado bíblicamente. Porque la duda ha sido parte de la fe a través de toda la historia bíblica. Si no, pregúntele a Jesús. Pregúntele a Jesús en el jardín del Getsemaní, antes de morir, la noche antes de morir, diciéndole a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería morir, él tenía dudas de su llamado para ser el Salvador del mundo. Y sin embargo, eso es en su humanidad, pero sin embargo él obedece y lo hace. Es por eso que la fe tiene más que ver con obediencia que con dudas. Dudas, está bien, las tomamos. Desobediencia, no. Eso me lleva al segundo aspecto, las oraciones, nuestras oraciones. Vemos que la iglesia estaba orando incesantemente, dice continuamente y también fervientemente. Es más, la noche que Pedro es liberado, la iglesia está orando. Están orando, pero parece que su fe es muy pequeña. Están pidiéndole a Dios que libre a Pedro, pero su fe es muy pequeña. Muchas veces creemos que el estilo de oración va a cambiar la intensidad de la fe. Es por eso que no se trata de cómo oramos, más bien se trata de a quién oramos. El estilo de oración o la intensidad de nuestra oración no cambia la realidad de a quién le estamos orando. Y es ahí donde se mezcla, es esta mezcla de dudas y certeza. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso no quiere decir que yo estoy seguro de todas las cosas que Dios tiene que darme. Estoy seguro de que yo no puedo ver a Dios, pero estoy confiando en Él. Tengo la certeza de que Él existe. Es por eso que es más importante el quién que el qué. Pero para muchos de nosotros es más importante el qué. Entonces llegamos a Dios con nuestra petición y llegamos con todas las ganas y con toda la energía para orarle y decirle esto es lo que yo quiero. Pero nos enfocamos más en nuestra petición que en la persona a la cual se la estamos haciendo. Entonces llegamos con palabras y creemos que son las palabras lo que va a cambiar esto. Entonces declaramos y entonces
tratamos de ser lo más elocuentes posibles y tratamos de que nuestra oración sea descrita con las mejores palabras que tenemos, las mejores palabras que nos hemos aprendido. Y si no podemos hacer una oración así, eso quiere decir que no tengo la fe suficiente como para orar. Erróneo. No se trata de cuántas palabras acertadas. No se trata de cuántas combinaciones mágicas de palabras puedas hacer. Algunos repetimos oraciones. En algunos grupos se repiten encantamientos, si fuera posible, que son oraciones, repeticiones que no tienen ningún sentido. Es más, repetimos una y otra vez lo que escuchamos que otra persona hizo en su oración, porque creemos que va a ser suficientemente efectivo de la misma manera que lo hizo, con la misma intensidad, con las mismas palabras, con el mismo tipo de énfasis. Es más, algunos piensan que es la duración de las palabras. Entre más larga la oración, Dios va a tomar más atención. Me acuerdo de esta experiencia que tuvimos en mi casa hace muchísimos años. Yo era un niño e invitamos a este hermano a almorzar a nuestra casa. Llegó a nuestra casa a almorzar, le servimos el almuerzo. Yo estaba sentado a la mesa solamente porque me encantaba estar con la gente. Y llegó el hermano y empezó a orar por su comida. 30 minutos después mi mamá tuvo que sacar la comida y calentarla de nuevo porque él seguía orando. Pero no es la intensidad de la oración, no son las palabras. Jesús mismo le recordó a sus discípulos en Mateo 15, unas palabras dichas en el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No son las palabras. Es más acerca de ser honesto. Es más acerca de ser real. Es más acerca de ser directo. Eso solo lo puedes lograr con alguien que conoces. Si no conoces a alguien, vas a tener que pasar mucho tiempo tratando de convencerlo de que te dé lo que tienes en mente pedirle. No se trata de la estrategia, no se trata de la fe de la persona que ora, no se trata de la energía que pones, no se trata del reclamo que le hagas a Dios, no se trata de recordarle a Dios sus promesas, no se trata de arrebatarle a Dios sus palabras o de recordarle sus palabras mismas. Se trata de que cuando tú ores, dice Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Él que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. No necesariamente te va a dar lo que quieras, pero te va a recompensar en lo público. Se trata de una conversación para conocer más a Dios. Y en esa confianza poder pedirle. Entonces tenemos la combinación de fe, tenemos la combinación de oración. Y ahora viene la respuesta de Dios. Porque nuestro trabajo, en términos de recibir una respuesta de parte de Dios, es pedir. El trabajo de Él es hacer lo mejor que Él puede, responder de la mejor manera. ¿Cómo es esto? Si yo sé lo que es bueno para mí, usted dirá, es que yo le he orado a Dios para que me sane, para que quite a esta persona de mi camino, para que cambie esta situación, para que salve mi matrimonio. Yo le he orado a Dios para que no pierda el trabajo, para que mis finanzas mejoren. Usted sabe tantas oraciones que la gente ha hecho. Se trata de una conversación para conocerlo mejor, para conocer mejor a Dios. Esta relación a veces funciona en términos de pedir algo. Porque cuando uno tiene un padre, uno le pide. Cuando uno sabe que su padre tiene la capacidad de darle cualquier cosa, uno le pide. Eso es innegable. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer cualquier cosa. Yo le puedo pedir cualquier cosa a Dios. Eso no hay ningún problema. Si Él es mi Padre, yo puedo tener la confianza de pedirle lo que yo quiera. Pero también tengo que tener la fe suficiente como para saber que Él puede darme lo que Él quiera. Y no solamente necesariamente lo que yo quiero. Hay dos aspectos en cuanto a pedir. Uno es nuestra expectativa. Llegamos con una expectativa a Dios. Yo traigo mi petición. Esto es lo que yo espero que Dios haga por mí. Y muchas veces llegamos pensando, voy a recibir lo que quiero, porque Él es mi Padre. Él debería darme lo que yo le estoy pidiendo. Si Él es Dios
y yo soy su hijo, ¿cómo no me va a dar lo que le estoy pidiendo? En ese caso, la oración se convierte en una transacción. Yo te doy con toda mi fe, con toda mi fuerza, con todo mi empeño, y tú me das lo que yo te estoy pidiendo. Una transacción. La segunda parte en cuanto a pedir es la expectativa de Dios. Dios nos ha pedido que tengamos la confianza de pedirle. Nos ha dicho. Ya voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 11. Pero hay una expectativa de Dios que dice, pídeme. Pero pídeme conforme a mi voluntad, número 1. Eso te va a cambiar a ti. Y yo te voy a dar a través de mi voluntad para ti. Eso es lo que yo quiero hacer en ti. Voy a darte lo mejor. Porque la oración es un acto de fe, entonces. Ya la oración no se convierte en un puro acto de petición. No se convierte en una conversación transaccional. Más bien se convierte en un acto de fe. Señor, voy a orarte porque sé que tú existes. Porque sé que tú tienes el poder de hacer algo en esta situación. Pero quiero esperar tu respuesta, que va a ser lo mejor para mi vida. Lucas 11, del versículo 5 en adelante. Supongamos, continuó Jesús, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro, dice Jesús, ya está en la cama con su familia. Y le dice, no me molestes, ya está cerrada la puerta, estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, dice Jesús, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se levantará por la impertinencia del otro, por seguir pidiendo. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Nosotros podemos pedir, tenemos permiso para pedir, en cualquier situación. Lo que no tenemos permiso es de decir que nuestra fe tiene que ver con que Dios ya ha decidido darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Y Jesús mismo lo dice. Les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. A la iglesia de Jerusalén le fue contestada la oración. Pedro estaba ahí. Oraron con una fe súper pequeña, con una fe minúscula, con una fe como la de un grano de mostaza. ¿Recuerdan la parábola? Tan pequeña, pero que al ser sembrada puede crear un árbol gigantesco, donde muchas aves pueden anidar, donde mucha fe puede ser depositada. Tal vez su oración no ha sido contestada, como la oración de la iglesia, como la oración de Pedro. Tal vez, a pesar de que su fe pretende ser súper fuerte y súper viva y súper poderosa, algunas de sus peticiones no han sido contestadas como usted quisiera. ¿Qué tal si la oración es contestada, aunque no calce con lo que usted estaba esperando? En la teología popular se nos va a decir, no, eso no es posible. Una fe verdadera nos va a decir, yo voy a pedirle a Dios esto y Él me va a dar exactamente lo que le estoy pidiendo, porque lo tengo que decretar, lo tengo que declarar. Y mi fe es un deseo inmenso de que ocurra lo que yo más quiero. Entonces eso es mi fe en términos populares. Dios va a tomar en cuenta mi gran deseo. Dios va a tomar en cuenta todo el deseo de mi corazón que estoy poniendo y mis lágrimas y cómo me derramo, cómo me siento. Dios va a tomar en cuenta cómo me siento. Entonces oro por una respuesta positiva, por supuesto. Entonces Dios solo da cosas buenas, ¿cómo no me lo va a dar si yo se lo estoy pidiendo? Y espero que Él la conteste, que conteste mi petición. Si soy un hijo de Dios, Él me va a dar lo que yo pida. Y tenemos este concepto errado de lo que significa fe y oración.
y la respuesta de Dios. Porque cuando la fe toma control, mi fe está puesta en Dios, aunque yo no lo sienta. Mi fe está puesta en el objeto de mi oración. No está puesta en lo que yo quiero que ocurra a raíz de mi oración. Oro para comunicarle lo que necesito, porque Él me pide que puedo tener la libertad de hacerlo. No oro para decirle lo que Él debería hacer con mi petición. Y entonces espero su respuesta basado en su voluntad. Y su voluntad no es lo mejor para mi vida. De todas maneras, ¿cuál es el epicentro de tu fe? ¿Qué es lo que esperas de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios en oración? ¿Qué tipo de fe estás poniendo en tu oración? Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. O sea, aunque no haya ninguna prueba de que Dios ha contestado ninguna de mis oraciones, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Cuál es el énfasis de tus oraciones? ¿Pedir o ofrecer? En Romanos 12, 1 y 2 nos dice: cambie su mentalidad, no se amolde a este mundo, ofrezca su vida como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Para qué hace esto? Dice Romanos: para comprobar la voluntad de Dios. Ofrecer mi vida en sacrificio, ofrecer mi obediencia. ¿Cuál entonces es tu respuesta a su respuesta? Y estoy hablando de aquellos que posiblemente están honestamente irritados con Dios. Aquellos que han sido lastimados porque Dios no contestó su oración como ellos estaban esperando que la contestara. Algunos de ustedes que le han pedido a Dios con el corazón derramado, con lágrimas en sus ojos y con todo el deseo y la honestidad posible de su corazón. Algunos de ustedes que le han pedido cosas a Dios que no son necesariamente para ustedes, son para otras personas, y lo han hecho de todo corazón, con toda la intensidad del caso. Y solo puedo pensar que todo esto no requiere de una gran fe. Al contrario, más bien, quizás requiere de una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Una fe como la de Pedro. Una fe como la de la iglesia ese día. Una fe tan pequeña, pero que cuando la pongo en la tierra correcta, en el lugar correcto, puede crecer y hacerse tan grande, tan inmensa, como el Dios al cual le pertenece esa fe. Este es Jesús. Y no sé cuál es su situación hoy. Y yo quiero orar por usted. Tal vez usted se ha acercado a Dios teniendo en cuenta cómo se siente con mucha intensidad en su fe. Y sin embargo su oración nunca ha sido contestada. Y usted está de alguna manera desanimado, irritado, ofendido por Dios. Quizás usted se ha acercado a Dios tratando de orar usando estas técnicas, reclamando, declarando, abriendo, deshaciendo, rompiendo sellos. Y quizás no ha funcionado mucho, quizás sí ha funcionado, como usted quiere. No sé. Lo que yo sé es que Dios busca un corazón que entre más humilde y sincero sea a la hora de venir a pedir, más va a entender su voluntad, a pesar de que la respuesta no sea la que espera. Si ese es su caso, ¿qué tal si ora conmigo? Y le pedimos al Señor que Él sea el objeto de nuestra oración, que Él sea el objeto de nuestra fe, que el Señor
tú seas el centro de la fe que tenemos, no necesariamente el resultado de lo que queremos, sino tú. Que podamos enfocarnos en ti cada vez que nos acercamos para pedir algo. Y Señor, que cada vez que recibamos respuesta, que podamos tener en cuenta una visión del reino, no una visión de mi reino, de mi respuesta, sino que podamos pensar, ¿qué quiero? ¿Qué quiere Dios para mi vida a través de esta respuesta? Danos fe, porque tú eres el que la da, de acuerdo a tu palabra. Danos fe para obedecer. Contesta nuestras oraciones para que podamos entender mejor tu reino y tu voluntad en nosotros. Más que nada, cambia nuestra mente. No nos hagas amoldarnos a este mundo, sino ayúdanos a entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y así entender tu voluntad para nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Ray, por ese mensaje y esperamos que hayan tomado muchas notas. Lo más importante después de todo es que las podamos aplicar durante la semana. Así que no olviden contactarse entre ustedes, no olviden motivarse, no olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o de suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Nos vemos la próxima semana y que la pasen súper bien. Hasta luego.